Al final del día, pues las cosas se resuelven. Y bueno, nuevos detalles han salido a la luz en el pleito de Maribel Guardia y la viuda de su hijo Imelda Garza Tuñón. Así es, esto no para. Hablamos con Imelda y con su abogado, quien entre otras cosas hace fuertes insinuaciones sobre Maribel Guardia. Vamos a ver. El día de ayer, el abogado de Imelda Garza dio a conocer los resultados toxicológicos de la mujer y asegura que todo fue negativo. La prueba contundente sabíamos que era la de prueba del cabello, y la prueba del cabello tardaba 21 días hábiles en los Estados Unidos. Llegó ya, y entonces eso es un documento indubitable. Eres una persona que, como eres una, no tienes la capacidad de tener a tu hijo. Luego, entonces, si no eres, sí tienes la capacidad. Imelda, por su parte, se mostró feliz y optimista con los resultados. Me considero una persona muy fuerte y gracias a Dios tengo una red de apoyo familiar bastante estable, que pues han estado todos para mí en estos momentos que han sido complicados, y pues digo, gracias a Dios ya se están resolviendo las cosas y ahorita pues tengo tiempo para estar con mi hijo. Entre líneas, el abogado insinuó que todo lo que ha pasado es una estrategia de Maribel Guardia y su esposo para que Imelda no obtuviera un centavo de lo que dejó Julián Figueroa, teniendo en cuenta que el joven jamás hizo testamento. Está estipulado en un artículo de la ley. O sea, eso se llama, cuando no hay testamento, se llama sucesión legítima. Y se llama legítima porque es la ley la que lo dice. Cuando comparece la cónyuge supérsite, es decir, Imelda, con un hijo, les corresponde, dice la ley, el 50% a cada uno. Imelda piensa que está ganando sus batallas poco a poco y todo se aclara en su debido momento. Al final del día, pues las cosas se resuelven y todo va para bien. Sí, es que estábamos hablando, ya está lidiando todavía con la muerte de su esposo, o sea, del padre de su hijo, y ahora todo lo que ha ambas, pasado, porque ella también obviamente es la pérdida de su hijo, pero es lo que estábamos diciendo, de que tener que lidiar con la reciente muerte de este joven y tener que lidiar con todas estas cortes, que si te llaman, que si el nieto no te lo dejó ver. Oye, está la fuerza, para ese niño lo que hace falta es que tenga unidad. Bueno, Imelda Garza Tuñón, madre del nieto de Maribel Guardia, está a punto de estrenar una obra de teatro en México. Así es, y pudimos hablar con ella sobre varios temas que la rodean y que están en boca de todos. Vamos a ver. Nos enteramos que la nuera de Maribel Guardia se hizo el examen toxicológico de su cabello para demostrar que ella no es ninguna. Sí, yo sé que es el tema de controversia, pero les voy a pedir una súper disculpa. Hasta la próxima semana mi defensa va a hablar sobre este tema. Ahorita me pidieron guardar silencio porque pues hay que cuidar muchos aspectos todavía y faltan pues los peritajes que avalen que la prueba pues es real, ¿no? Ante los comentarios de que al morir Figueroa, ellos estaban a punto del divorcio, así reaccionó. Yo tengo mensajes y videos de 2 días antes en donde yo me llevé a José Julián al cine y le digo, mi amor, estamos aquí en el cine, y me estaba preguntando de otras cosas y así, o sea, conversación normal, pero, o sea, estábamos bien. Sí, con amor, o sea, estaba... ¿Nunca habían empezado una crisis de divorcio? ¿Nunca habían pensado en una crisis? No, por supuesto que no, estábamos bien, sí. También Imelda nos confirmó que Julián Figueroa murió sin dejar testamento alguno. Lo que yo sé es que Julián murió intestado, o sea, él no hizo testamento, era una persona de 27 años cuando falleció, o sea, ¿qué persona a esa edad hace un testamento? Lo piensas para un futuro, pero él creía que iba a estar con nosotros el resto de su vida, o sea, teníamos planes para el futuro, teníamos planes de mudarnos, de tener una casita, tener un perrito, o sea, teníamos muchas cosas en puerta como para que él hubiera pensado en hacer un testamento. Por último, había que preguntarle si ha tenido comunicación con Maribel Guardia. Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres de perdido, porque yo sé que para una mujer es muy fuerte, pues ella fue mamá. Entonces, José Julián es un pedacito que Julián le dejó y yo espero tener un acercamiento con ella para que pueda verlo, porque la verdad sí me ha hecho mucho daño, no por ella, pero porque sé cómo es ser mujer, sé cómo es ser mamá y no me gustaría que el mes de mayo no pueda ver a José Julián. Yo entiendo que estamos en una guerra
cruel también para una mujer, pues no tener acercamiento al pedacito que le dejó su hijo. Bueno, se nota que están tratando, yo creo que ella está llevando esto cuidadosamente, no está enfrentada a Maribel, está tratando de que las pruebas... De limpiar asperezas. Exacto, salgan, de limpiar asperezas, que todo el equipo de defensa de ella sea el que dé el parto de lo que está pasando con esa prueba que le hicieron, así es que... Ojalá y se arregle, la verdad, porque sí, sobre todo por el niñito que pueda tener una abuela y una mamá cerca. Yo adoro a Maribel y le deseo de veras todo lo mejor para ella, para el pequeño y también para Imelda. Ojalá que sí.